Buenas tardes a todos. Vamos a continuar la jornada de hoy. Ya sabemos por otras ocasiones que la sobremesa es una hora difícil para volver al redil del estudio del derecho y otros, pero vamos a seguir. Bueno, vamos a comenzar entonces la siguiente mesa redonda que vamos a destinar al estudio de la circulación, reconocimiento, efectos e inscripción de los instrumentos públicos sucesorios y del certificado sucesorio europeo, así como a la adaptación de los derechos reales. Vamos a dedicar aproximadamente una hora y, en primer término, voy a presentar brevemente a los ponentes, no sin antes agradecer, por supuesto, al Consejo General del Notariado que haya querido contar conmigo para formar parte de esta mesa redonda, incluso para moderarla, pues en la que me acompañan dos juristas de indudable altura, de los que tengo yo más que aprender, probablemente, ¿no? Entonces, en primer término, aquí a mi derecha tengo a Luc Bates, que es notario de Malinas, ¿verdad?, miembro igualmente del Consejo Internacional de la Unión Internacional de Notariado Latino. Ha estudiado diversas materias de derecho privado, derecho fiscal, transmisión de la empresa familiar y otras disciplinas, y ha sido igualmente durante bastante tiempo profesor de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, la antigua, la sede Sapientie, la de 1425, y bueno, obviamente le agradecemos mucho que esté con nosotros. En segundo lugar, tenemos a Alfonso Rentería Arocena, en quien confluyen las condiciones de notario y registrador de la propiedad, en la actualidad notario excedente y ejerciendo su función registral en Bilbao, que asimismo ha estudiado mucho diversas materias de derecho privado, en particular derecho inmobiliario registral, y que, como digo, al ser notario registrador, pues tiene una visión privilegiada de lo que es y de lo que debe ser la seguridad jurídica preventiva en el derecho español, ¿no? Muy brevemente, como una pequeñísima introducción a las materias que ellos van a abordar, en primer lugar, Luc Bates nos va a iluminar sobre la cuestión relativa a la adaptación de los derechos reales, que es la que se plantea cuando efectivamente los derechos que se derivan de la ley sucesoria tienen que ser aplicados de acuerdo con la lex reisite y no coinciden o tienen naturalezas jurídicas diferentes, lo que obviamente va a exigir al notario el llevar una tarea de calificación, de interpretación, una tarea creativa, en la que además, pues como establece el artículo 31, deberá imperativamente, es decir, no puede, vamos a decir, escurrir el bulto. Esa es una tarea pues, en la que el notario, de nuevo, aparece reflejado en el reglamento con un papel clave, ¿no? A continuación, y como pues, complemento, vamos a decir, muy interesante a todo lo que se ha venido diciendo en la última mesa redonda en relación con el certificado sucesorio europeo, Alfonso nos va a aclarar y a exponer cuál es la trascendencia registral del certificado sucesorio europeo desde el punto de vista del derecho español, dentro de que bueno, pues el registrador tiene que efectuar una calificación en el marco de las competencias del artículo 18 de la hipotecaria, los artículos 98 y 100, teniendo en cuenta que el artículo 14 de la ley, como se ha expuesto igualmente esta mañana, puede exigir o debe exigir, según él nos va a decir, quizá documentos complementarios y en cuanto si tienen un efecto particional y sin perjuicio de que pueda dar lugar a la extensión de anotaciones preventivas de heredero, anotaciones preventivas de legado en los términos del artículo 42 de la ley hipotecaria, ¿no? Fundamentalmente, este va a ser el contenido, como digo, de la mesa redonda, que sin duda creo que va a ser muy interesante y que me temo que dará lugar a polémicas. Por lo que a mí respecta, me toca a mí abrir la mesa tratando la cuestión de la circulación, la aceptación y el reconocimiento de resoluciones y, en particular, documentos públicos, instrumentos públicos notariales. Dado que el foro es evidentemente un foro notarial, creo que voy a prescindir o desmarcarme un tanto de la cuestión del reconocimiento de actos judiciales en cuanto a que los artículos 39 a 58 del reglamento pues prácticamente están modelados de manera muy amplia sobre la base del reglamento 44/2001, Bruselas I, y por tanto bueno, creo que lo verdaderamente relevante es abordar la circulación del instrumento público notarial, ¿no? Es una materia
la circulación del documento público notarial, que en principio pues, puede resultar o puede parecer muy teórica. Hace 20 años aproximadamente, pues creo que esta sería una materia que correspondería más bien al estudio de los juristas académicos en el marco de una biblioteca bien encerrados, ¿no? Hoy en día la cosa es completamente diferente, su importancia crece y, bueno, yo recuerdo siempre a modo de anécdota, me voy a permitir el contar cómo pues, cuando yo en los años 90 era estudiante de Derecho y me disponía a hacer mi Erasmus en tercero, un abogado amigo de mi familia, muy preocupado por mi futuro, les decía a mis padres, pero hombre, ¿cómo dejáis ir a este chico a estudiar en tercero, perder todas las obligaciones y contratos que son fundamentales para estudiar Derecho Comunitario, que es algo que no vale para nada y que no le va a servir para nada en el futuro, ¿no? Bueno, indudablemente que es importante el estudio de las obligaciones, está clarísimo y es cierto, pero también es cierto que el derecho comunitario es importante y precisamente la cuestión se plantea ahora en las notarías de cualquier sitio. Incluso en cualquier municipio rural se le puede plantear a un notario la recepción de documentos extranjeros, me estoy refiriendo a documentos notariales, obviamente, en cualquier ámbito, en concreto en el ámbito sucesorio. ¿Qué pasa si a mí me llega un poder para hacer una herencia procedente de otro país de la Unión Europea? ¿Qué ocurre con un acta de declaración de herederos? ¿Qué ocurre con un testamento? ¿Qué pasa si cualquiera de estos documentos no procede de un notario latino, sino que es un notary public anglosajón? Eso por una parte, es decir, la importancia del documento de la circulación en cuanto al notario desde el punto de vista pasivo, es decir, como receptor del documento que procede del exterior. Y a la inversa, lógicamente. Es decir, ¿puedo yo incluir en una herencia que voy a hacer, por ejemplo, de un próspero industrial chacinero de Guijuelo, una finca, una explotación que se ha comprado en el Alentejo portugués? ¿Se va a reconocer ese documento que yo autorice en el registro predial o miles de casos parecidos? ¿Cabe esa circulación? Bueno, como vemos, este problema no es nada teórico, sino que evidentemente se nos va a plantear, si es que no se nos ha planteado ya, ¿no es así? Yo quisiera abordar la materia, que de entrada ya anticipo que es polémica y en la que no me gustaría en absoluto ser dogmático, porque hay muchas opiniones y es muy sensible, distinguiendo dos bloques de cuestiones o dos partes de la intervención. Una primera que se centraría en el estudio de lo que podríamos llamar logros, certezas, avances que trae consigo el derecho comunitario de acuerdo con las últimas normas, ¿no? Y en las que, bueno, pues citaría muy sintéticamente para desarrollar posteriormente la existencia de una noción comunitaria de documento auténtico notarial, el documento latino, a partir de la sentencia Unibank, que veremos ahora. A continuación, la existencia, el reconocimiento asimismo de una noción comunitaria de función notarial latina, bueno, pese a algunas reticencias al respecto y, bueno, y evidentemente el criterio de autoridad parece que ha quedado claro. Por ejemplo, esta mañana las palabras de Ana o de Juan Carlos lo han dejado bastante claro en cuanto que el reglamento avanza en esa vía, ¿no? Y a continuación, siguiendo una técnica, vamos a decir, un poco deconstructiva de los efectos en la terminología, vamos a decir, de la cocina moderna, distinguiría entre, dentro de lo que son los avances o certezas, el efecto probatorio, que es un avance, un salto adelante del reglamento de sucesiones, en concreto su artículo 59, y el efecto ejecutivo, en el que el reglamento pues, viene propiamente a continuar la estela ya iniciada por otros instrumentos anteriores, fundamentalmente el del título ejecutivo, ¿no es así? Estos serían, vamos a decir, pues, lo que podemos llamar avances, a los que añadiría igualmente la innecesariedad de la legalización o apostilla con el artículo 74 del reglamento, ¿no? Por otra parte, entraríamos ya a continuación en lo que son las incertidumbres, vamos a decir, las lagunas jurídicas o los silencios del reglamento que se sustancian fundamentalmente en toda la cuestión relativa a la eficacia extrajudicial sustantiva del documento público. Es decir, la escritura, sabemos, tiene un efecto probatorio cualificado, un efecto ejecutivo, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con los efectos de tercivalencia, el efecto de oponibilidad frente a terceros o utilizabilidad por terceros en la terminología de Rodríguez Adrados en su Escrituras contra escrituras y terceros? ¿Qué ocurre fundamentalmente con el efecto traditorio, sin perjuicio de que en el ámbito sucesorio podemos decir que está más limitado, siquiera a lo mejor en algunos pactos sucesorios? Y finalmente, pues la gran cuestión, los documentos extranjeros, documentos notariales que reúnen los criterios de Unibank, ¿son susceptibles de inscripción en el registro de la propiedad español? Bueno, este es más o menos el esquema que yo querría trazar y, volviendo, por tanto, a esos logros, ese acquis communautaire existente en la actualidad, pues empezaría diciendo que, efectivamente,
como creo que todos conocemos, hay una noción autónoma del documento público, del documento auténtico notarial, que parte, vamos a decir que la sentencia Unibank de 17 de junio del 99 recoge de lo que ya se había iniciado en el informe Génard-Müller, anexo al Convenio de Lugano de 1988, y en el que se establece una clara definición de un documento auténtico, que es un documento emitido por una autoridad, que tiene carácter auténtico respecto de su contenido, no exclusivamente respecto de la firma, y que tiene fuerza ejecutiva en el país de origen. El abogado general La Pérgola lo plantea, lo recibe la sentencia de Unibank como conocemos, y posteriormente la jurisprudencia comunitaria sigue en la misma dirección. En el caso Roda Golf, también respaldada en ese aspecto por el propio abogado general Ruiz Jarabo. Y, bueno, pues a continuación tenemos la normativa positiva de los instrumentos comunitarios, ¿no? Sin perjuicio ya de la referencia al instrumento público notario, los documentos extrajudiciales de Bruselas I, Bruselas II, reglamento de alimentos, etcétera, etcétera. Tenemos fundamentalmente el reglamento sobre el título ejecutivo europeo, el 805/2004, en el que se introduce explícitamente en el artículo 4.3a el concepto de Unibank y el efecto ejecutivo del artículo 25, como vamos a ver, ¿no? Y, por supuesto, a continuación viene el reglamento de sucesiones, ¿no? El reglamento de sucesiones, el artículo 3.1 y recoge ese concepto, y es que en el que nos estamos moviendo. Vamos a decir, por tanto, que en materia de documento auténtico notarial, la legislación comunitaria establece un umbral, vamos a decir, un cortafuegos de calidad documental, más abajo del cual, hombre, yo creo que no cabe admitir documentos de inferior calidad, ¿no? Ese es precisamente uno de los grandes logros del reglamento de sucesiones, que se acompaña, como decimos, con la existencia ya antes del reglamento y bueno, pues un respaldo claro en cuanto a la noción de autoridad del notario, ¿no? O sea, la función pública del notario latino, el derecho comunitario se viene recogiendo desde hace tiempo, fundamentalmente a partir de las resoluciones del Parlamento Europeo. Más recientemente, bueno, pues tenemos la exclusión de la función notarial de las directivas de cualificaciones en su reciente reforma 55/2013, como ya había sido en la directiva de servicios, la 123/2006, y, bueno, vamos a decir que el propio grupo de sentencias de 24 de mayo de 2011, de 1 de diciembre de 2011, vinieron a reconocer igualmente esa función notarial a través de una pirueta un poco extraña, en cuanto que para eludir el tema de los artículos 49 y 51, en lugar de decir que el requisito de nacionalidad se podía eludir simplemente aplicando un criterio de proporcionalidad, como había sugerido el abogado general Cruz Villalón, acudió al sistema a decir que efectivamente el notario no era un profesional vinculado al ejercicio del poder público, lo que en cierta manera se contradice con lo que dice el reglamento de sucesiones en el artículo 3.2 y como esta mañana, insisto, han vuelto a dejar muy claro nuestros compañeros ponentes, ¿no es así? Bien, entonces diríamos que tenemos una noción comunitaria de documento auténtico, la noción comunitaria de la función notarial van de la mano. Ese es el terreno en el que nos movemos dentro del reglamento de sucesiones, y el reglamento de sucesiones, en primer término, lo que hace es recoger el testigo de los instrumentos anteriores en materia de fuerza ejecutiva. El artículo 60 claramente reconoce un efecto ejecutivo al instrumento público notarial con arreglo a la fuerza ejecutiva que tiene en el país de origen. Se está siguiendo, pues, lo que la doctrina llama la extensión de los efectos, ¿no? Desde una perspectiva, vamos a decir, complementada de manera voluntaria con un certificado, un formulario, en la misma línea que siguió en su momento el ya citado reglamento sobre el título ejecutivo europeo para créditos no discutidos, ¿no? Esa especie de aval en origen, vamos a decir, de cuál es el contenido ejecutivo del documento público, pues recuerda, siquiera parcialmente, a la homologación notarial, al sistema de homologación notarial que habían propuesto José Manuel García Collantes o Paolo Pascualis. Y ese va a ser el mismo criterio que se sigue a continuación con el reconocimiento en el reglamento de un efecto probatorio. Es el artículo 59. El artículo 59 del reglamento, como digo, pues mantiene claramente esa eficacia probatoria con arreglo o al reconocimiento de los mismos efectos probatorios que tenga el documento en el país de origen. Y, bueno, pues todo ello complementado con el considerando 61 del propio reglamento,
que va a plantear después, como voy a ver un poco a continuación, la cuestión de si ese artículo 59 y esos efectos probatorios son también extensivos o reconocedores de la eficacia sustantiva del documento, a efectos de su circulación y su posible, en su caso, inscribibilidad, ¿no? Bueno, yo creo que más o menos de esta manera queda trazado. La idea del reglamento es favorecer la circulación de los documentos públicos y, en ese sentido, se incluye también, como he dicho, la abolición de los requisitos de apostilla y legalización que establece el artículo 74, ¿no? Visto todo esto, pasamos a la parte más espinosa y en la que, como he insistido al principio, pues no quiero ser demasiado dogmático en cuanto a mis opiniones porque sé que no son fáciles en absoluto, ¿no? Incertidumbres, el terreno sustantivo. Es decir, el documento público, pues como sabemos, tiene una eficacia probatoria, ejecutiva, sustantiva, de equivalencia, una eficacia prelativa, eficacia traditoria, eficacia de inscribibilidad, ¿no? ¿Qué dice el reglamento de sucesiones sobre esta materia? Por descontado que en otros instrumentos comunitarios nada se dice al respecto. Pues en principio guarda silencio. No tenemos ninguna norma definitiva y clara a la que agarrarnos de una manera inequívoca. ¿No es así? ¿Qué podemos pensar en este sentido? Hombre, yo creo que hay una cuestión fundamental que es, dentro de una falta de armonización de la función notarial en el derecho comunitario, cobra una especial relevancia el criterio que se llama de la equivalencia de las funciones, ¿no? La equivalencia de funciones, no hay una armonización de la función notarial, pese a que esté reconocida como tal. Entonces, ¿cuándo un documento puede producir en un país los efectos que ese ordenamiento jurídico requiere? ¿Qué requisitos tienen que ser, ¿no? Es decir, ¿cuándo podemos considerar que un documento público, a efectos de la producción de los efectos que hemos dicho, se puede considerar lo que en la terminología alemana llaman gleichwertig, es decir, que tiene el mismo valor, ¿eh? Bueno, la teoría de equivalencia de funciones sustancialmente pues, significa que el documento tiene que ser auténtico, de manera indudable, y a continuación debe incorporar un control de legalidad sobre aquellos aspectos que el Estado del foro le exige a su propio documento. Es decir, los efectos privilegiados del documento público se basan en que el propio Estado va a controlar de alguna manera la creación o producción de tales efectos, ¿no? Lo contrario sería una discriminación à rebours. Es absurdo que un Estado reconozca más efectos a un documento público extranjero que un documento público propio, ¿no? En fin, ese sería un criterio que me parece que es bastante claro y bastante convincente, la equivalencia de funciones. Dentro de esto, volviendo un poco al reglamento y desgranando efectos del instrumento público, efectos, vamos a decir, de oponibilidad y utilizabilidad, en primer término. En segundo plano, efectos traditorios y, finalmente, efectos de inscripción. El instrumento público de Unibanc, que es probatorio, con arreglo al artículo 59, es oponible y utilizable por terceros. Es extensible el criterio del artículo 59 a esos efectos sustantivos de legitimación. Ahora ya diría, bueno, pues que la cosa es más opinable, ¿no? En la doctrina italiana, por ejemplo, Paolo Pasqualis o el profesor Damascelli consideran que efectivamente sí. Es decir, en ese sentido, desde que a un documento se le requiere fuerza probatoria, se le reconoce ese efecto probatorio pleno, hasta qué punto se puede negar su autenticidad o su fiabilidad, en principio en otras esferas. Patrick Botelet, por ejemplo, en la doctrina belga, pues critica esto, ¿no? Viene a dar a entender que una cosa es la force probante, la fuerza probatoria, y otra cosa sería la presunción de legalidad, veracidad e integridad, como en los términos de la resolución de 14 de febrero de 2007 de la Dirección General aquí en España. Es decir, nuestro 319 es lo mismo que nuestros 1218 y 1219. Bueno, pues no está muy claro el asunto. Botelet, por ejemplo, se inclina en sentido negativo, señalando la desaparición del considerando 26 del preámbulo de la propuesta de 14 de octubre de 2009. Bien, terreno para las opiniones, ¿no? ¿Qué ocurre con el efecto traditorio del documento auténtico notarial, el efecto de la tradición? Aquí, bueno, pues estamos un poco en el terreno de la transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles y el sistema español del título y el modo, ¿no? Es decir, en España, el artículo 1462, número 2 del Código Civil, reconoce efecto traditorio por la tradición instrumental a la escritura pública notarial, ¿eh?
lo cual tiene una incidencia clarísima en el caso del artículo 10.1 del propio Código Civil. ¿Es admisible que una escritura alemana, por ejemplo, un país en el que no rige la teoría del título y del modo, sino que rige el sistema abstracto de acuerdo con inscripción constitutiva, la Einigung, con la Eintragung de los parágrafos 925 y 873, cumpla en España un efecto que no produce en su país de origen? ¿Es gleichwertig ese documento en nuestro país? Bueno, sabemos que sobre esta materia sí que ha habido pronunciamientos jurisprudenciales en sentidos encontrados. La Dirección General, a mi juicio, con buen criterio, vino a decir que no, por una serie de razones que se van a ver igualmente después y porque efectivamente no cabe esa extensión de efectos. El reglamento sigue el criterio de extensión de efectos en materia probatoria, en materia ejecutiva. Parece razonable que se exija el mismo criterio también en materia traditoria. El Tribunal Supremo finalmente, con la sentencia de 19 de junio de 2012, vino a decir que efectivamente sí produce los mismos efectos de tradición la escritura alemana, pese a que no los produzca en su propio país, lo cual bueno, pues ha dado lugar, lógicamente, a una polémica. Parece razonable la crítica que se le formula a esa sentencia, pues desde la doctrina, Pilar Blanco Morales, Rosario Algora, incluso de la propia sala del tribunal tuvo sus votos particulares por Jimeno Bayón o Ferrandiz, ¿no? Con lo cual, esa es otra cosa que tampoco queda muy clara, que estaría bien que la tuviéramos presente en cuanto tal. Y finalmente el tema de la registrabilidad. Volvemos un poco a algo que ya se ha tocado esta mañana en relación ya con el certificado sucesorio. Es registrable el documento auténtico de Unibank, no el certificado, sino el documento público notarial, de acuerdo con las normas que nos proporciona el reglamento de sucesiones. Bueno, pues de nuevo aquí hay opiniones encontradas. El profesor Damascelli, por ejemplo, entiende que sí, entendiendo, como ha dicho esta mañana, que el considerando 18, pues es una exhortación, vamos a decir, a facilitar el movimiento de los documentos. En ese sentido, pues el reglamento parece que va en esa dirección, ¿no? Se podría decir igualmente que el 69.5, el artículo 69.5 del reglamento, se refiere a la inscripción del certificado sucesorio, pero no dice nada más sobre los demás documentos, ¿no? Los documentos públicos, ¿no? Sería el inclusio unius exclusio alterius, es decir, sí certificado. De lo demás no decimos nada, teniendo en cuenta que, por otra parte, el artículo 1.2, letra L, excluye el tema de la circulación de los derechos reales del ámbito de aplicación del reglamento, lo cual parecería que son argumentos en contra de que sean inscribibles, ¿no? Por ejemplo, volviendo a la doctrina belga, Botelet, él entiende que el considerando 18 indudablemente pues apunta en esa dirección, pero que no deja de ser un souhait, ¿no? Es decir, un desideratum, un deseo, pero no propiamente una norma tangible que admite de una manera clara algo que en principio pues, admite la posibilidad de restricciones, ¿no? En fin, este es un poco el panorama ante el cual nos encontramos. También quería hacer una brevísima referencia a que en esta materia pues, algún juego deberá tener el principio de reciprocidad. El principio de reciprocidad sabemos que es políticamente incorrecto, pero mientras que no se diga lo contrario, ahí está la ley de enjuiciamiento civil y, bueno, pues otras normas de carácter sustantivo, etcétera, pues que lo reconocen, ¿no? Es paradójico que en España pues tengamos que aceptar documentos públicos extranjeros sobre la base de los artículos 4 de la ley hipotecaria y 36 del reglamento, cuando a lo mejor Francia tiene el artículo 710 del Código Civil, o Alemania igualmente, el propio 925 se refiere emplea la expresión jeder Notar, ¿no? Cada notario, pero la jurisprudencia entiende que es el notario alemán, ¿no? Y eso por no hablar de Holanda, efectivamente. Entonces, bueno, creo que eso debe tenerse también presente. Entonces, en resumidas cuentas, ¿a dónde podríamos llegar? ¿Qué criterios prácticos podríamos establecer? A mí me gusta bastante la diferenciación que hace Rafael Rivas Andrés, tomando como punto de referencia el criterio de equivalencia de funciones entre los documentos que podemos calificar de sencillos, accesorios y no tecnológicos, y los contrarios, es decir, los complejos, principales y tecnológicos. Los primeros pues, serían aquellos documentos en los que, como por otra parte reconocía de manera muy bien explicada la resolución de la Dirección General de 7 de febrero del 2005, son aquellos en los que el documento público, la forma, tiene la virtualidad y la eficacia de hacer constar de manera fehaciente y expresa la prestación de un consentimiento, y en los que vamos a decir que la intervención o el control de legalidad del notario es menos intenso que el que puede existir en una escritura de transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles. Entonces, bueno, la propia resolución de 11 de junio del 99 vino a reconocer la posibilidad de aceptación de poderes
y, por extensión, otras figuras como testamentos, declaraciones de herederos, etcétera, ¿no? Parece bastante razonable y teniendo en cuenta que esto está reconocido jurisprudencialmente y en el marco del artículo 1.6 de nuestro Código Civil. ¿Qué ocurre con los documentos complejos principales y tecnológicos? Aquí, y siguiendo un poco el mismo razonamiento, el notario español no se limita a hacer un control de legalidad civil, vamos a decir, en relación a los efectos civiles, sustantivos que produce interpartes y frente a terceros, sino que también es un funcionario público del Estado que tiene que velar y controlar una legalidad, vamos a decir, pública, administrativa, en cuanto a que determinadas cuestiones se cumplen. Es decir, hay que actualizar la descripción de las fincas al catastro, hay que remitir un índice único, hay que remitir unas copias electrónicas, hay una información que yo tengo a través de mis medios electrónicos. ¿Qué ocurre con los retractos, cuestiones de blanqueos de capitales, en fin? Creo que todos más o menos entienden que ese tipo de cuestiones que hay que controlar es difícil que las pueda controlar un notario extranjero, añadiendo además, por otra parte, que no puede ser el asesoramiento igual respecto del conocimiento de un derecho que no se controla, ¿no? Bueno, yo creo que las bases están puestas. Finalmente, quería dar una brevísima referencia a los documentos que proceden de Notary Public, del notario anglosajón, en los que, bueno, hay algún autor como Pierre Calais, por ejemplo, que distingue esta zona de distinción entre el Notary Public, que es un legitimador de firmas, la respuesta parece clara, el notary, que es solicitor, que en algún modo conforma o redacta el documento. Ahí, por ejemplo, la profesora Guevillard pues dice que hay que analizar caso por caso. Y finalmente los scriveners notaries, que crean documentos públicos para su destino al extranjero exclusivamente. Y yo ahí, bueno, pues volviendo a mis temas de la oposición, me acuerdo de Núñez Lagos cuando decía que el notariado es muy probable que o es latino o no sea notariado, ¿no? Y nada más. Gracias. Voy a pasar a continuación. Entonces, toma la palabra Luc Weetz, Meneer Weetz, alsjeblieft. Mi coordinador habla muy bien, no muy bien, me habla el flamenco. Mi idioma es el holandés, el flamenco, pero hablaré en español, claramente más despacio que los españoles, quizás como los suramericanos. Quizás con un acento de la isla de Pascua. Muy bien. Yo soy de Bruselas, o cerca de Bruselas, el lugar de donde vienen todos los problemas, todas las incertidumbres, pero no estoy responsable. Tengo una presentación con un PowerPoint, es más fácil, y tengo que pulsar. Vamos a ver si esta funciona. No. En este momento no. Sí. Mi tema se trata de la... ¿Funciona? Sí. Se trata de la adaptación de los derechos reales. Hay 4 artículos que están en el foco de nuestra atención. El artículo 1, apartado 2, letra K, que excluye la naturaleza de los derechos reales. El artículo 23 dice que la ley sucesoria regirá la transmisión a los herederos de los bienes. Tercero, el artículo 31, que establece cuando una persona invoque un derecho real y que el derecho del Estado miembro en el que lo invoque no conozca ese derecho real en cuestión, este deberá ser adaptado al derecho real equivalente más cercano del derecho de ese Estado. Y finalmente, el número 4 es el 69 sobre el certificado sucesorio europeo,
que dice que el certificado es un título válido, sí, pero sin perjuicio de lo dispuesto del artículo 1, apartado 2, letra K y L. Como nosotros, como notarios, debemos interpretar el contenido de estos 4 artículos. Hasta dónde se aplica el derecho real y el derecho sucesorio y a partir de qué momento debe tenerse en cuenta el derecho del país en el que se encuentra el bien, es decir, la lex, en latino, la lex rei cita. ¿Cómo combinar estos 4 artículos? Hay la ley sucesoria de un lado y la lex rei cite del otro lado. Claro que hay un vínculo pertinente entre la materia sucesoria y el régimen de los bienes. El objetivo de una sucesión es efectivamente organizar la transmisión de un patrimonio compuesto de diversos bienes. Y la ley, no. ¿Sí? Ahí está. Y la ley sucesoria aplicable determina los herederos, determina los bienes sucesorios, determina sus partes alicuados respectivas y determina asimismo si se trata de la plena propiedad, usufructo, nuda propiedad, la creación de un fideicomiso, etc. Pero, si el derecho real obtenido por vía sucesoria no se conoce en país miembro en el que se invoque, el notario deberá proceder a una adaptación de dicho derecho según el artículo 31. La ley sucesoria no se ocupa de la naturaleza específica de un derecho real en el país en el que debe aplicarse. El reglamento europeo no ha querido intervenir en el ámbito de los derechos reales y sobre todo no ha querido afectar al numerus clausus de dichos derechos en nuestros países miembros. En la Unión Europea sigue respetando las leyes específicas de cada Estado miembro a este respecto. En esta materia prevalece la ley rei cite, que se ocupa de las características propias de cada derecho real y principalmente de los prerrogativos que conlleva. La ley del rei cite describe concretamente lo que debemos entender exactamente por plena propiedad, por usufructo, etc. Algunos ejemplos, porque los ejemplos siempre nos permitan entender mejor la situación. En los Países Bajos, por ejemplo, un usufructario tiene facultades más amplias que en otros países. La ley de los Países Bajos concede al usufructario la posibilidad incluso de consumir los bienes que son objeto del usufructo. Increíble, pero es así. Esto quiere decir que si un notario español designado para liquidar la sucesión de un ciudadano de los Países Bajos que pasa los últimos años de su vida en la costa española y que este ciudadano haya optado por la ley de su nacionalidad, la ley holandesa,
según el artículo 22, el notario debe saber que en caso de los bienes que todavía están situados en España, pero también en los Países Bajos, debería mantenerse y tener cuenta de ese tipo de usufructo. Esos bienes estarán sujetos a ese tipo de usufructo. Otro ejemplo, Alemania. En Alemania, no conoce un legatario especial que recibe un verdadero derecho real. No existe. Este heredero solamente, o es legatario, solamente va a ser un titular de un simple derecho de crédito y nada más. Alemania tampoco conoce un usufructo sobre un patrimonio completo. No existe en Alemania, ni sobre ninguna universalidad. Únicamente sobre bienes específicos. Tercer ejemplo, supongamos que un testador haya creado en su testamento un trust y que éste deba de instalarse en otro país que no conoce este instituto de tradición anglosajona. ¿Cómo debe proceder el notario? Vemos que el artículo 31 acude en nuestra ayuda y nos proporciona una respuesta más o menos eficaz. Siempre y cuando el derecho real invocado no se conozca y por tanto no exista en el país en cuestión, el notario tiene, en la medida de lo posible, adaptarlo al derecho real equivalente más cercano en virtud de la ley de ese Estado. Concretamente, si un notario español, un notario local en España, que debe ocuparse de un expediente, de una sucesión de un difunto holandés que eligió por la ley holandesa, se verá obligado a buscar entre todos los derechos reales que existen cuál corresponde mejor a la figura del derecho real obtenido por un heredero o un legatario. ¿No? Vamos a ver cuáles son exactamente los principios que los notarios tienen que tener en cuenta. Los principios son, según mí, 4. En primer lugar, un notario, en todo caso, no puede negarse a dar efecto a un derecho real que no se conociera. No, un Estado miembro y un notario no puede rechazar el reconocimiento de un derecho real que la ley sucesoria haya otorgado a un beneficiario por el único motivo de que el derecho local no la conozca. En segundo lugar, el notario no puede desfigurar el concepto extranjero para hacer que sea aceptable para el ordenamiento jurídico local. En tercer lugar, el notario no cabe aplicar una adaptación si hay diferencias menores, si estas diferencias separan los derechos existentes. El artículo 31 no se aplica. Sin duda, nuestros derechos reales previstos en nuestras leyes nacionales son a menudo algo diferentes uno del otro. Es así. Pero si esto se produce en un expediente, no implica que deba aplicarse el artículo 31. Un ejemplo. El trust. Es cierto que este derecho real no existe como tal
en nuestros países de derecho latino, no existe. Pero se conoce un equivalente funcional en nuestros países en la figura de la fundación. En Bélgica nosotros conocemos la fiducia en latín, la fiducia privada, de private stichting, en Holanda también, administrative stichting, y un notario confrontado a un trust en nuestros países debe, por tanto, en primer lugar, comprobar si ese derecho existe en la nomenclatura de su Estado. Y si es así, dicho trust no se desconoce realmente, no cabe aplicar el artículo 31. Si, por ejemplo, se concede un usufructo y a un heredero, un legatario, el notario no debe proceder a aplicar el artículo 31 en la medida en que las facultades otorgadas al usufructario difieran poco en las dos leyes concernidas, la ley sucesoria y la ley reisite. Pero, es el número 4, si la situación será totalmente diferente si se trata de una configuración muy diferente de dicho usufructario en el país que debe aplicarlo, como ocurre con las competencias de un usufructario de los Países Bajos. En tal caso, el notario deberá aplicarse el artículo 31. Y la última pantalla, la última imagen, cómo nosotros debemos hacer esta adaptación. Esta adaptación se hará al equivalente más cercano del derecho real en virtud de la ley del Estado miembro donde se encuentra el bien sucesorio. El notario solo tiene que proceder a las adaptaciones necesarias de manera que se respete la ley sucesoria y quizás las últimas voluntades eventuales del causante expresadas en un testamento. Y el notario debe seleccionar entre los mecanismos que conoce la ley local, el equivalente más cercano. Es evidente que el notario tiene cierto margen de maniobra para llegar al resultado pretendido por la ley sucesoria. Al proceder a esta labor de adaptación, el derecho real extranjero puede sufrir, claro, la amputación de algunas de sus características. En cualquier cosa, lo que es muy importante es que el notario da prioridad a la ley sucesoria. Prioridad a la ley sucesoria y no a la ley reisite. La ley sucesoria predomina. Esta labor no es siempre fácil para el notario. Y además debe hacerlo bajo su responsabilidad. Dice Isidoro Calvo en su artículo que tenemos cierta responsabilidad, claro, es así. Y yo pienso miedo como notario sobre las liquidaciones judiciales, porque cada vez un cliente o un abogado intentará buscar la adaptación que más le plazca. El notario debe mantenerse alerta en esta situación. Seguramente algunos abogados que no están dispuestos a entenderse en este asunto aprovecharán para discutir la adaptación. El notario o el juez se verán obligados a zanjar este asunto en su caso. Nosotros como notarios
solo esperamos que la doctrina y la jurisprudencia esclarezcan por país miembro las modalidades de adaptación de estos conceptos jurídicos dictados por la ley sucesoria y el modo de trasladarlas al Estado miembro donde se invoque. Confiemos que el programa EUFIDES que vosotros seguramente conocéis, de la Unión y del CNUE de Europa, EUFIDES, ayudará un día, no es, en este momento no es, ayudará un día a los notarios a encontrar el modo correcto de interpretar las leyes sucesorias y cómo adaptarlas en nuestros diferentes países. Gracias. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Luke Bates, que nos ha demostrado claramente el papel fundamental que tiene el notario en esta tarea de adaptación y que se pone de relieve de nuevo cómo para ejercer bien la función notarial en el ámbito de las sucesiones hay que saber bien el derecho propio y ahora además tenemos que conocer el derecho extranjero. Bueno, a continuación le voy a ceder la palabra a Alfonso Rentería, que nos va a explicar la cuestión del certificado sucesorio en su relación con el registro de la propiedad. Gracias. Gracias a ti, gracias a todos los organizadores de estas jornadas. Especialmente quiero destacar los nombres de Isidoro Calvo, de José María y de José Manuel García Collantes, que no ha vetado mi presencia aquí porque somos amigos, nada más que por esto. Y especialmente quiero saludar la presencia entre nosotros de Antonio Fernández Golfín, presidente del Consejo General del Notariado durante muchos años, a quien yo debo mucho y creo que todos debemos felicitarle por muchas cosas y también porque hoy es su santo. Claro, es verdad. Cierto, San Antonio. Comenzaré mi intervención haciendo dos pequeñas salvedades. La primera, que no voy a poder explicar nada porque no estoy muy seguro de tener las soluciones. Y si en mi exposición ven ustedes un cierto tono de seguridad y rotundidad, no es nada más que por despertarles de la siesta, porque no es por otro motivo. Y la segunda observación, que no represento a nadie, no represento ni al Colegio de Registradores, ni por supuesto, ninguna opinión oficial. Espero representar únicamente a mi mujer, que me ha pedido que no sea muy pesado, pero a ver si lo consigo, ¿verdad? Bueno, yo tengo para comentar muy poquitos artículos, bueno, concretamente un apartado de un artículo, que es el 69.5 del reglamento, o sea que va a ser rápida la cosa. Pero claro, hay también dos considerandos, el 18 y el 19, que se refieren a esta materia. Y es que, para los que ya tenemos algunos años, sorprende que una disposición dictada en Bruselas, que no se ha publicado en el BOE, pues afecte ni más ni menos que al registro de la propiedad. ¿Por qué? Pues porque el registro de la propiedad es una institución de derecho público, cuya organización interna y externa, funcionamiento, es una manifestación más de la soberanía del Estado. Pensemos en todas las competencias exclusivas en materia jurisdiccional, siempre respetan la validez o nulidad de los títulos. Es como si de fuera nos regularan cuántos ministerios hay que crear. En Andorra no hay registro de la propiedad, por ejemplo, porque hay 4 notarios. Y yo quién soy para establecer que en Andorra exista o no exista. Eso lo decidirán en Andorra, pienso yo, ¿no? Bien. Además, los efectos que una inscripción produce en un registro de la propiedad tienen mucho que ver con el régimen de la propiedad. Y recordemos que la Unión Europea no tiene competencia en esta materia. Y por eso en el considerando 19 se dice, bueno, pues en el reglamento no nos ocupamos de estas cuestiones. Muy bien. Tampoco tendrían que ocuparse del procedimiento registral, cómo se inicia, cuáles son los trámites, qué tipos de inscripciones. Efectivamente, así se dice en el considerando 18, no nos ocupamos de estas materias. Bueno, y entonces la conclusión a todo esto es que es doble. Primera, que los Estados miembros deben admitir como documentos inscribibles todos aquellos documentos cuya circulación se regula
en el reglamento, que es una carga de profundidad para todos aquellos estados que no admiten la inscripción de documentos extranjeros en su registro de la propiedad. No es solo el certificado sucesorio, es que los demás documentos también tienen acceso. Y creo que también coincido con nuestro colega italiano, que con carácter obligatorio deben aceptarlo así. Y la segunda consecuencia es que el certificado sucesorio es inscribible también en nuestro registro. Bueno, ¿y esto por qué? Hombre, es que parece que no nos hemos enterado que hay unas normas desde el Tratado de Ámsterdam y de Niza, luego Lisboa, que se llaman de cooperación judicial internacional, que crean un espacio judicial europeo, donde todas las personas pueden acceder a los tribunales y también ahora al registro de la propiedad en iguales condiciones que si estuvieran en sus Estados miembros. Por tanto, esto creo que no es discutible, es que es así, nos guste o no nos guste. Si esto es así, habrá que ver qué efectos produce esta pequeña bomba en el ordenamiento español. Yo creo que hay que distinguir dos cosas en esta materia. Uno, en realidad son tres, como los malos estudiantes voy con el número por delante y luego añado uno, ¿verdad? ¿Quién puede determinar lo que es un título sucesorio? Creo que la respuesta es clara. Únicamente la ley sucesoria. Creo que estamos de acuerdo. La segunda cuestión es, ¿quién puede determinar lo que es materia y documentación inscribible en el registro de la propiedad español? Yo creo firmemente que es el legislador español. Pero la tercera cuestión es, ¿quién puede determinar si las decisiones extranjeras tienen acceso al registro de la propiedad español? Y mi respuesta es, solo lo puede determinar el derecho internacional privado español. Lo que ocurre es que el derecho internacional privado español ya no está compuesto solo por las normas que se publican en el Boletín Oficial del Estado, sino que también vienen de Bruselas. Y la mayor parte de nuestro derecho internacional privado, en materia de reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras, viene desde Bruselas, por la creación de este espacio judicial europeo. La situación, ¿cómo queda en España? En España tenemos ya, el legislador nunca escribe en blanco, siempre hay algunas páginas ya rellenas, por tanto hay que ver qué modificaciones se producen en la legislación española. La legislación española, solo hablo del registro de la propiedad, sé muy poco de casi todo, pero en fin, de esto un poquito más porque me dedico, pero lo demás no me atrevería a hablar del reconocimiento, del exequatur. Vamos a hablar solamente del acceso al registro de la propiedad, que es un tipo de eficacia extraterritorial. Podemos adoptar tres criterios, es decir, bueno, las decisiones extranjeras no tienen acceso al registro de la propiedad, es un sistema lícito, como otro cualquiera. Podemos adoptar un sistema mixto, decir, bueno, no, que tengan efecto, pero mire usted, que pasen por el tamiz de una autoridad española, ¿sabe? Por ejemplo, con una protocolización notarial en España. Bien, también es posible. No hay nada de derecho divino ni de derecho de gentes en esta materia. Y también podemos adoptar una tercera solución, que es decir, pues que existan unas normas que decidan cuándo un documento extranjero es inscribible en el registro de la propiedad, directamente, sin pasar por el tamiz de una autoridad española. Y estas normas están vigentes. Son el artículo 4 de la ley hipotecaria, artículos 36 y siguientes del reglamento hipotecario, artículos 951 y 58 de la ley de enjuiciamiento civil de 1881, que sigue vigente, y los convenios internacionales, porque existen convenios internacionales bilaterales en materia de sucesión, en materia de reconocimiento. Van a quedar sin efecto, a partir del 17 de agosto del 2015, todos los que España había concluido con otros países de la Unión Europea.
con Francia, con Alemania, con Austria, con Italia, con Grecia, con Checoslovaquia, pero seguirán en vigor los convenios bilaterales que España había firmado en materia sucesoria con Suiza, con Colombia, con Uruguay, con la URSS, con China, con Argelia, con Mauritania. No busquen ustedes en estos convenios, porque ninguno de ellos se refiere a la inscripción en el registro de la propiedad, pero en fin, que sepan que exista. Yo creo que es una buena, es algo. Por tanto, el reglamento, ¿en qué modifica todas estas normas? Desde un punto en cuanto a las resoluciones, en cuanto a los laudos arbitrales, en nada. ¿Por qué? Porque se va a seguir aplicando el Convenio de Nueva York de 10 de junio de 1958, que exigía y seguirá exigiendo que para la inscripción de laudos arbitrales extranjeros en el registro de la propiedad español se obtenga un exequatur que conforme a la ley de 2011 la competencia para concederlo es en las salas de lo civil y lo penal de los tribunales superiores de justicia. En cuanto a las resoluciones judiciales, ¿en qué ha cambiado? Pues que hasta el 17 de agosto del 2015, solamente se podía obtener el exequatur de las sentencias firmes en procedimientos contenciosos, no de las resoluciones judiciales de jurisdicción voluntaria. Desde el 17 de agosto del 2015, ese reconocimiento será posible respecto de todo tipo de resoluciones judiciales, incluso las que no sean firmes, incluso las dictadas en jurisdicción voluntaria, y, por otra parte, ese reconocimiento será automático, salvo, es decir, más que automático es que no existe el reconocimiento, salvo que alguien lo pida, no será objeto de reconocimiento una resolución extranjera. Y cuando alguien lo pida, el reconocimiento será procesal, respecto del orden público, garantía de los derechos de defensa. Respecto de las transacciones y documentos públicos, ¿en qué ha cambiado el reglamento, nuestro sistema actual? Claro, primero habrá que ver cuál es el sistema actual, y creo que ahí es donde puede haber más discrepancia, ¿verdad? A mi modo de ver, y he de decir que hay un gran sector doctrinal, por lo menos en derecho internacional privado, que así lo cree, las reglas de acceso de documentos extranjeros están contenidas en el artículo 323 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 144 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es decir, un documento extranjero hoy en España, relativo a una sucesión, puede inscribirse si hay un control si realmente es un documento auténtico en cuanto a la forma, es decir, está legalizado y está traducido, y segundo, y muy importante, si tiene una autenticidad de fondo. Es decir, si es un documento que en origen, por la tesis de la extensión de los efectos, es allí un documento público autorizado por un funcionario competente para autorizar ese documento público, y aquí es donde las discrepancias empiezan con las formalidades allí requeridas. Por eso creo que la tesis de la equivalencia de las formas, que luego se convirtió en la tesis de la equivalencia de las funciones, ¿viene a decir lo mismo? No. ¿Por qué? Piensen ustedes en un documento que en origen es un documento público que hace fe por sí mismo, una escritura de un notario alemán, pero sin embargo las formalidades no sean equivalentes. ¿Es posible eso? Porque se añade un requisito más, que no está previsto en el artículo 323 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Hay que decir que esta tesis de la equivalencia de las funciones no encuentra respaldo legal, nada más que en sede del registro, en la ley de mediación, que efectivamente sí tiene un respaldo, y la ley de registro civil. Esto es, no en materia de registro de la propiedad, pero es que en definitiva creo que es una tesis innecesaria y además perturbadora, porque pone el acento en unas formalidades que siempre por definición se rigen por el artículo 11, por ley de lugar de situación, si es que no hace falta, si lo importante es el resultado, que allí sea un documento público, si en origen
el documento no es público, es la escritura de un datario anglosajón, lo sentimos mucho, pero por cruzar la frontera, si yo tengo un 600, sigo teniendo un 600, no paso a tener un Mercedes. El último capítulo de mi intervención hace referencia a la inscripción del certificado sucesorio. Certificado sucesorio que yo me voy a atrever a definir como un documento probatorio, judicial o extrajudicial, de la cualidad de heredero, de legatario, de administrador y de los bienes concretos atribuibles. Y es un documento inscribible. Ahora, también convendría delimitar lo que no es. No es un título sucesorio. Esto creo que es claro cuando estamos en presencia de un testamento. Testamento, certificado sucesorio. ¿Cuál es el título sucesorio? Yo no tengo duda. El testamento. Lo que hace el certificado sucesorio es un documento que prueba que ese testamento existe. Pero es que no es lo mismo. No es exactamente lo mismo, ¿verdad? Y lo mismo puede decirse a efectos de las sucesiones ab intestato. No es un título particional. Yo también lo pienso. Pero he querido pulsar esta mañana la opinión de los ponentes, por si acaso resbalaba, pero creo que es claro que no es un título particional. Y tampoco es un título ejecutivo, porque lo dice el propio reglamento. Y además, en mi opinión, solo parcialmente es un título de legitimación en el tráfico, en cuanto que solo parcialmente protege a las personas que hacen un pago o adquieren un bien confiando en el contenido del certificado. ¿Por qué? Porque a mi juicio lo que el reglamento establece en su versión definitiva, no en la original, que efectivamente era un título de legitimación absoluto, es que se presume la buena fe del que hace el pago, se presume la buena fe del que adquiere confiando en el contenido del certificado sucesorio. Eso es clarísimo, se presume la buena fe, salvo prueba en contrario. Segunda pata del banco. Ahora corresponde al derecho interno respectivo establecer cuáles son las consecuencias de un pago hecho de buena fe o de una adquisición hecha de buena fe. En cuanto a la inscripción del certificado sucesorio, porque lo dice el propio reglamento, no modifica las normas de calificación. Por lo tanto, yo creo que seguirá en vigor la ley española, no puede ser otra. Me preguntaba el otro día Isidoro, hablábamos por teléfono, ¿y tú qué opinas de la calificación de las actas de notoriedad? Efectivamente, ¿a qué se extiende la competencia del registrador? Creo que esta es una cuestión interna y quiero decir que me gustaría estar en un país donde la Dirección General diga lo mismo al cabo del tiempo, porque en el 2003 nos dijo a todos que la competencia del registrador se limitaba, porque era un documento judicial, incluso cuando se trataba de documentos notariales, y 8 años más tarde nos está diciendo que aunque se trate de actas judiciales de declaración de herederos ab intestato, el ámbito de calificación del registrador es el del artículo 18, o sea, mucho más amplio. Efectivamente tendrán sus razones, pero lo que no puede ser es lo blanco y lo negro al mismo tiempo. Esto no puede ser. Por lo que se refiere al tipo de asientos que hay que practicar cuando se solicita una inscripción, el sistema español exige una sentencia o una resolución firme, firmeza en sentido formal, es decir, que no quepa recurso, que no sea susceptible de revisión. Por lo que se refiere a la partición, al título complejo, habrá que presentar no solo el título sucesorio, sino también el título de donde resulte la partición, por lo cual yo también pienso que, salvo que se trate de un heredero instituido en cosa cierta o de una partición hecha por el propio testador o de heredero único, difícilmente el certificado sucesorio va a ser el único documento inscribible. Y termino ya con una serie de notas de artículos de la legislación hipotecaria que pueden ser de aplicación, que conviene recordar. Primero, que el artículo 20 de la ley hipotecaria nos recuerda que no es necesaria la previa inscripción a nombre de los administradores
Segundo, que el artículo 28 de la ley hipotecaria nos recuerda que las inscripciones a favor de herederos no forzosos no producen efecto respecto de terceros, en tanto no transcurran 2 años desde la fecha del causante, que el artículo 15 de la ley hipotecaria posibilita que los legitimarios pars valoris, que tienen un derecho de crédito, puedan, se haga una mención de su derecho en las inscripciones de herencia, porque se extiende a todos los bienes de la herencia la afección. Hay que decir que aquí habrá que tener en cuenta la ley sucesoria, porque si esta afección de bienes de la herencia no se produce según la ley sucesoria, no tiene sentido aplicar el artículo 15. Pasa lo mismo con las garantías que se establecen a favor del legatario de cantidad o de cosa genérica. No se puede hacer la partición hasta que no transcurren los 180 días, o puede tomar anotación preventiva de su derecho. Oiga, habrá que ver la ley sucesoria para ver si puede o no puede instar la partición. Y finalmente, habrá que ver qué ocurre con las adjudicaciones de bienes para pago de deudas hereditarias, que se establece en España una especie de reserva de rango a favor de los acreedores quirografarios del causante. Yo creo que esa es una garantía que se establece a favor de los acreedores, y teniendo en cuenta lo que dice el considerando 45 del reglamento, creo que es aplicable en todo caso. Finalmente, con esto termino ya, quiero transmitirles la opinión, creo que contrastada, y la que coincidirán conmigo, que el registrador no podrá solicitar más documentación que el certificado sucesorio en cuanto se refiere al contenido propio del certificado sucesorio. Sin embargo, es claro que podrá exigir el cumplimiento de los requisitos fiscales, sea el impuesto de sucesiones o sea el arbitrio de plusvalía. No creo, por el contrario, que sea posible pedir el testamento, la certificación de últimas voluntades, el certificado de defunción, porque esto ya es materia propia del certificado sucesorio. Bueno, y como estoy seguro de que mi mujer me está riñendo porque estoy ya muy pesado, concluyo con esto mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Está muy bien, muy interesante y muy completo. Muy bien, pues muchas gracias, Alfonso. Ha sido muy interesante y muy completo. Y yo creo que plantea claramente las líneas de posibles cuestiones, debate, etcétera. ¿Alguien quiere plantear alguna cuestión? Vamos a dejar unos 5 minutos, no mucho más, por razón ya de tiempo. ¿Alguien quiere decir? El profesor Eda Mascelli. ¿Algún micrófono? Por favor. Gracias. Chiedo scusa se prendo la parola, ma è per 1 minuto e allo scopo solo di chiarire, senza nessuna polemica, il mio pensiero circa l'accesso ai pubblici registri degli atti pubblici stranieri. Quello che io penso è che, in forza della disciplina del regolamento, rimane di competenza di ciascuno Stato membro l'indicazione dei requisiti formali e sostanziali che un atto deve avere per accedere ai registri pubblici. Credo però che dopo il regolamento e naturalmente in materia successoria debbano considerarsi contrarie al diritto europeo quelle disposizioni nazionali che vietano tout court l'accesso agli atti notarili stranieri, cioè che vietano l'accesso a prescindere dal fatto che gli atti notarili soddisfino o meno le condizioni richieste dalla legge nazionale per l'accesso ai pubblici registri. In altri termini, io penso che a seguito del regolamento una disposizione come l'articolo 710.1 primo comma del Codice Civile francese sia da considerare illegittimo per contrasto col diritto europeo. Grazie. Gracias.
¿Alguna opinión, alguna pregunta? ¿Alguien quiere? Luca. Juan, solamente... No. ¿Funciona? No. No, sí, hola, demasiado. En Bélgica, los registradores, nosotros en Bélgica se llama la oficina de hipotecas, aceptan las escrituras notariales que vienen de extranjeros, de otros países, sin problema. Nosotros dicen que es como una bolsa de basura, pero nosotros aceptamos sin ninguna excepción las escrituras de notarios extranjeros. Es muy raro, Francia no, Holanda no, no sé cómo, España no. España sí, Claro, España también. claro. Por ahí hay seguramente requisitos, tiene que respetar Sí. el contenido normal de una escritura notarial, ¿no? Ese es el tema, claro. Pero yo España. creo que efectivamente el espacio judicial europeo nos llevará a esto, pero estamos en un estadio en el que solamente desde el 17 de agosto del 2015 y respecto de documentos sucesorios estamos en esa situación. Por el momento nada impide lo contrario, porque el espacio judicial se va haciendo, pero bueno, poco a poco. Yo pienso que hay que distinguir, ¿no? ¿Se me oye? Ah, ya. Vamos a ver. En principio, por lo que hemos estado escuchando en estas intervenciones, parece que hay una contradicción en el reglamento entre lo que es el considerando 18, cuando excluye expresamente todo lo que se refiere a la inscripción en los registros de la propiedad, y por contra los efectos a la que hace referencia el artículo, bueno, no recuerdo, el 60 y tantos que nos han comentado, 69.5 que nos han comentado anteriormente. Y yo creo que se ha hecho una interpretación bastante correcta de lo que significa exactamente. En realidad yo creo que no es más que otro título sucesorio del artículo 14 de la ley hipotecaria en el caso del derecho español, porque ante una contradicción o una aparente contradicción entre dos argumentaciones en el mismo reglamento, considerando y artículo, la interpretación que nos has ofrecido, Alfonso, es precisamente la que es más contraria al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que excluye expresamente de la competencia de las instituciones de la Unión Europea todo lo que hace referencia a los derechos reales sobre bienes inmuebles y a lo que es la inscripción en el registro de la propiedad. Y luego, por otro lado, en cuanto al tema de la inscripción de las escrituras de notarios extranjeros en los registros de la propiedad española, aunque es cierto que ha habido una sentencia del Tribunal Supremo del año 2012, el tema no está zanjado. Es una sentencia que realmente la argumentación es absolutamente superficial, no ha profundizado en el tema y, en todo caso, recuerdo que exige una equivalencia de funciones que la da por hecho y por sentada el Tribunal Supremo respecto al notariado alemán, sin haber profundizado ni haber entrado realmente cuál es la función que desempeña uno y otro notariado. Y el artículo 97 de la Ley de Registro Civil está ahí, con toda claridad, la ley del 2011. Probablemente no se había desarrollado respecto a la legislación hipotecaria, pero es muy clara. Voy a responder con un par de cuestiones, con un par de preguntas, si puedo. Mi opinión es que el artículo 14 de la ley hipotecaria no es una norma de derecho internacional privado, es una norma de derecho interno. Entender que es una norma de derecho internacional privado nos llevaría al absurdo de considerar que una ley extranjera que admitiera como título sucesorio, por poner un ejemplo, un seguro de vida para el caso de muerte, vamos a poner un ejemplo muy extraño, ¿verdad?, llevaría o una donación con mortis causa, ese caso ya no es tan extraño, o una donación con reversión, no podría ser inscrito en el registro de la propiedad española. Y también llevaría al absurdo de impedir el acceso del Erbschein alemán al registro de la propiedad española, cosa que, en fin, me parece que no estamos ahí, ¿no? Por lo que se refiere
a la equivalencia de las funciones. Pensemos en un escenario posible. Un notariado, un ordenamiento que estableciera que las escrituras notariales de ese país van a autorizarse con arreglo a las mismas formalidades que las de un notario español. Las mismas, no equivalentes, no, las mismas. Pero añadiera, eso sí, el resultado es que no hará prueba plena en juicio. Según esa tesis, habría que inscribir el documento porque, como se han seguido las mismas formalidades, el documento es análogo. No, lo que yo digo es que lo que importa es el resultado. Si el documento allí hace prueba plena, aquí hace prueba plena, con independencia de las formalidades. Desde el punto de vista práctico, nuevamente, el plantearnos el que este es un problema que existe ya y que sin duda se va a plantear desde agosto del año que viene, y es que junto a cualquier escritura de adjudicación de herencia que para un residente en España va a seguir la legislación española, va a llevar una previa liquidación de la sociedad conyugal con arreglo a la legislación de su país de origen. Nos vamos a encontrar con inscripciones en el registro bajo el régimen de su nacionalidad. Entonces, si el reglamento solo se refiere a la ley sucesoria y no a la ley que rige el régimen matrimonial de los causantes, pues nos encontramos casi en el caso actual. Vamos a tener que seguir aplicando normas de derecho extranjero que tendrán que ser valoradas por el registrador cuando toque. El certificado sucesorio tendrá que contener declaraciones del notario sobre un régimen de derecho extranjero. ¿Existe algo sobre esta materia? Porque son cuestiones que necesariamente van unidas. Decía un juez de la Corte de Casación francesa en 1901, ante el problema de aplicar un derecho extranjero, que lo mejor era aplicar el derecho francés, porque era mejor, más perfecto y de entendimiento más refinado, decía. Bueno, pues efectivamente, podemos hacer como el juez francés o podemos ponernos las pilas y empezar a saber derecho extranjero. Gracias. Bueno, pues con estas intervenciones no puede ser, lo siento. Cerramos ya la mesa redonda y damos paso al caso práctico. Muchas gracias.